gente de los valles marchan ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 17 de noviembre del 2024. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Y bueno, bienvenidos a este su programa. Bueno, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando sobre la situación de Palestina. Bueno, continúan los ataques, continúa la resistencia. Estaremos actualizando un poco los últimos datos al respecto. También en el tema internacional hablaremos sobre la situación del Perú. Se están inaugurando nuevos puertos. Es muy importante analizar todo esto, ¿no? Esta situación, el gobierno de Dina Boluarte, la dictadura de Dina Boluarte que está en Perú y en el marco de cuál es el objetivo, de dónde, por qué surgen estos proyectos. Son muy grandes, ¿no? A propósito. Después estaremos hablando de la situación de Estados Unidos. Ganó Trump. Sin embargo, bueno, esta victoria de Trump y en general todo esto expresa la crisis del imperialismo. Estaremos hablando un poco sobre, bueno, cómo se da esta situación, en qué significa la crisis del imperialismo, y después hablando sobre la situación de Bolivia, ¿no? Bueno, se profundiza la derrota de Evo Morales, ahora, bueno, le quitan la sigla del MAS, y bueno, legalmente. Y bueno, ya se empieza a listar como parte de la crisis política el proceso electoral, ¿no? Pero unas elecciones, bueno, bastante tramposas, ¿no? Centralmente tenemos que anunciar la proscripción general hacia la posibilidad de que haya candidaturas populares, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, estaremos hablando de esto en un momento más. Entonces, como verán, son temas de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional y lo veremos desde la perspectiva de los trabajadores. Y comenzamos con este su programa Radio Rebelión. Miguel, si puedes comentarnos un poco sobre novedades de la situación de Palestina. Tu micrófono está apagado, Miguel. Todas las semanas y todos los días hay nuevos crímenes. Ahora lo que quiero mencionar es una publicación de un diario muy importante de Israel, que según la difusión que le están dando es uno de los principales diarios de Israel. No es una publicación cualquiera. El titular es: el ejército israelí está llevando a cabo una limpieza étnica en el norte de Gaza. El duro editorial de Haaretz, uno de los principales diarios de Israel. Evacuaciones forzosas, infraestructuras y hogares destruidos y nuevas carreteras para completar la separación de las comunidades del norte de la franja del centro de la ciudad de Gaza. El ejército israelí, bajo responsabilidad del primer ministro Netanyahu, está llevando a cabo una operación de limpieza étnica de la zona norte de la franja de Gaza, con intención de expulsar a los palestinos y preparar el terreno para una ocupación y asentamiento judío prolongado, asegura en un duro editorial el prestigioso diario israelí, Haaretz. El norte de Gaza en los últimos meses es el lugar más atacado de la ciudad de Gaza, con bombardeo israelí bajo responsabilidad del primer ministro.
es más el lugar más atacado con bombardeos ahorita. Y además Israel está impidiendo el acceso a los medios de comunicación internacionales. Pero un periodista de Haaretz pudo visitar el norte de la franja, acompañando a las tropas israelíes, porque es un periodista israelí de un diario importante, ¿no? Y describió la extensa destrucción que vio como si el territorio hubiera sido afectado por una catástrofe natural. Lo que vio ese corresponsal militar que se llama Yaniv Kubovich no es una catástrofe natural, sino un acto premeditado y destrucción humana. Sentencia al diario en su editorial del 10 de noviembre, titulado La limpieza étnica de Netanyahu en Gaza a la vista de todos. En Al-Atara y Beit Latia, por ejemplo, no queda ni una sola casa a la que la población pueda regresar, relató Kubovich. El periodista contó que no se veían civiles entre los escombros porque el ejército israelí disparaba artillería por la noche hacia estas zonas e impedía regresar a aquellos que querían hacerlo. En uno de estos bombardeos sobre el edificio de 5 plantas en Beit Latia, Laia, en la que se refugiaban decenas de familias y finales de octubre murieron más de 90 personas, entre ellas 25 niños, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. El reportero israelí también presenció cómo las tropas israelíes destruían todos los edificios junto a la carretera principal de esta zona del norte de Gaza para ensanchar el acceso de las tropas, lo que prueba, según él, que el ejército está dividiendo en dos el enclave. Asimismo, vio cómo los residentes no tenían permiso para regresar a las zonas en las que habían sido evacuados, incluida aquella en la que ya no había actividad militar. La conclusión es que da igual cómo llamen a la Fuerza de Defensa de Israel a sus acciones. El ejército ha iniciado la fase de limpieza del norte de Gaza mientras se prepara para mantener el control de la zona durante mucho tiempo, expresa Kubovich, el periodista. Bueno, el artículo es más largo, queda más detalle todavía, pero bueno, con esto creo que es suficiente ilustración lamentable de lo que está pasando. Además menciona la hambruna, que cada vez es más grave porque no dejan entrar alimentos. Un grupo de expertos afiliados a la ONU emitió el pasado viernes una alerta en la que instaba que se tomen medidas en cuestión de días, no semanas, para evitar una catástrofe en el norte de Gaza, ya que la desnutrición y las muertes por malnutrición y enfermedades están aumentando rápidamente. La hambruna se declara cuando al menos el 20% de los hogares sufren una carencia extrema de alimentos. Bueno, además de eso, el otro elemento que cita la nota, según denunciaron organizaciones internacionales de ayuda humanitaria Jares, bandas armadas, ni siquiera los militares, están saqueando los camiones que entran con ayuda y extorsionando los transportes con alimentos a los transportistas para conseguir dinero a cambio de protección. Todo ello en un territorio que está bajo el control total del ejército israelí. Bueno, esto es, obviamente, contar todo lo de Gaza es muy difícil, muy largo, pero es una muestra de lo que está pasando en toda la región, y no solamente en Gaza, en parte está pasando en Cisjordania y en Líbano, en el sur de Líbano. En los 3 lugares sigue la resistencia, siguen las luchas, los palestinos no se rinden, y esto, por supuesto, es enormemente importante. Nosotros, bueno, en Bolivia reiteramos nuestra solidaridad, estamos haciendo actos ahora todos los viernes en La Paz y en Cochabamba,
Y estamos preparados también para el 29, eh, que es un aniversario palestino muy importante, la resistencia, para hacer un acto nacional, veremos cómo se hace, planificarlo en las principales ciudades. Bueno, esto es lo que quería señalar. Muy bien, Miguel, muy, muy importante, ¿no? Y el hecho de que, bueno, como señalas, ¿no? Son los mismos medios israelíes los que están reconociendo los crímenes que están cometiendo, ¿no? Realmente es terrible, bueno, la imagen que veíamos, ¿no? Cómo en el norte de Gaza están haciendo ese traslado brutal de personas, bueno, a la fuerza, ¿no? O sea, como realmente las marchas forzadas, ¿no? Que hicieron en su momento los nazis, bueno, y en otros procesos de genocidio, justamente. Y bueno, eso está sucediendo hoy en día en el norte de Gaza, ¿no? Y bueno, y los planes que tiene Israel, bueno, toda la barbarie, digamos, que se ve, ¿no? De construir, bueno, de ocupar esos espacios, desplazando a toda la población, además de toda la destrucción que ya están causando, el sufrimiento, las vidas destruidas, ¿no? Además de los Así es. atentados cometidos. Entonces, por eso la importancia de estar, bueno, muy firmes con la resistencia palestina, con la solidaridad internacional, y es en ese marco lo que tú decías, ¿no? Que nos estamos preparando para el 29 de noviembre, que es Día Mundial de Solidaridad con Palestina, para realizar, bueno, actos, ¿no? En distintas partes del país, ¿no? En el caso de La Paz, nos estamos preparando para, bueno, habrá una movilización, ¿no? En esta fecha. Y bueno, aprovechamos para hacer la respectiva convocatoria, ¿no? Nos reuniremos, nos concentraremos en el atrio de la UNSA. La concentración será a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, tenemos una movilización, ¿no? Eh, en repudio a lo que está haciendo, esta es la convocatoria, ¿no? En La Paz, repudio a este genocidio que comete la organización sionista de Israel y el repudio justamente a Estados Unidos, que es el que, bueno, principal sostén de Israel y también a las potencias europeas, ¿no? Que siguen colaborando con este genocidio, ¿no? Y más bien incluso la represión brutal que están cometiendo en estos países en contra de la solidaridad y el apoyo a Palestina, ¿no? También habrá, bueno, un acto importante en Cochabamba y estaremos anunciando, están preparando algunas actividades en Sucre y Santa. Entonces, el 29 de noviembre, desde Bolivia, estaremos con todo nuestro apoyo al pueblo palestino, al igual que lo harán en distintas partes del mundo, ¿no? Bien. eh, bueno, vamos a avanzar un poco. Bueno, el siguiente tema es acerca de la situación. Bueno, los últimos días hubo algunas noticias muy interesantes respecto al hermano país del Perú, con la inauguración de un gran eh, puerto. Vamos a ver un poco las imágenes. Bueno, este es uno de los espacios. Además está planteando la inauguración de otros puertos, perdón. Eh, este sería un megapuerto, o sea, realmente es una inversión multimillonaria. Participó China, incluso el presidente chino fue a esta inauguración de este megapuerto. Y en general incluso están preparando, bueno, hay los planes y se anunció que están preparando incluso la construcción de otros puertos, ¿no? Entonces es interesante analizar ese puerto de Chancay, ¿no? Que está un poco al norte de Lima. Y bueno, en general lo que más ha trascendido es, bueno, los esfuerzos de Perú por tratar de, bueno, constituirse en una potencia de la exportación, ¿no? A través de estos puertos, tanto de lo que se produce en Perú como de lo que se produce en otros lugares de Sudamérica. De la misma forma, bueno, hubo en Chile igual algunos,
algunos cuestionamientos al gobierno por permitir que Perú avance en lugar de que ellos estén avanzando en este tipo de medidas. Sin embargo, es muy importante tener en claro que este tipo de proyectos, bueno, se los realiza centralmente como parte de, bueno, de lo que fue una constante histórica de la región, ¿no? Donde en lugar de que haya una producción para el consumo dentro de la región, en general lo que tenemos es esta política extractivista, donde la producción que se hace en la región es centralmente para la exportación, ¿no? Y es centralmente lo que normalmente hemos estado produciendo, que son materias primas, ¿no? Materias primas para exportarlas, para que sean llevadas a, bueno, a otros lugares, simplemente primer mundo o otros espacios, para que sean producidas. eh, Otros, bueno, en donde hay grandes industrias para producir otras mercancías que después terminan volviendo con un mayor costo a nuestra región y que, bueno, esa es una parte importante de nuestra historia, parte de, bueno, del extractivismo, que consiste en eso, ¿no? En extraer materias primas sin importar las condiciones sociales y el daño ambiental que esto pueda acarrear y que termina derivando en el atraso y en la pobreza constante de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, este proyecto y esta inauguración de los puertos en Perú no significan otra cosa, ¿no? No hay un proceso de progreso, de desarrollo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Este tipo de grandes obras muestran, y bueno, toda la inversión que se da alrededor de esto, además, muestran el papel que destinan las grandes potencias a nuestra región. En el caso de Perú, se han estado viviendo justamente estos últimos años grandes protestas de sectores sociales, pueblos indígenas, contra bueno, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de distintas comunidades, incluso como parte de la explotación minera, centralmente, algo muy parecido a lo que tenemos acá en Bolivia. Y bueno, en general el gobierno siempre ha estado del lado de las grandes empresas, ¿no? Y esto, bueno, es lo que se está viviendo ahora, ¿no? Estos grandes proyectos van destinados a justamente que puedan salir todas estas materias primas, que pueda salir toda esta explotación que conlleva la destrucción de nuestros bosques, de nuestras reservas naturales, al servicio de grandes transnacionales y grandes empresarios, ¿no? Y condenando al atraso en general a nuestra región y bueno, Perú centralmente en este caso, y bueno, de igual forma, Bolivia y los países de la región, ¿no? Eh, no sé, Miguel, si quieres complementar algo sobre este tema. Sí, en primer lugar, en este puerto nuevo, el imperialismo chino. No está claro qué van a hacer, porque van a hacer también un puerto al sur, en la zona al sur de Perú, Ayacucho, Arequipa, perdón. Van a hacer ese otro puerto que parece que el año que viene. Es decir, Perú se va a transformar en la salida de gran parte de Latinoamérica, incluyendo de Brasil. Esto es un negocio para transnacionales y para el agronegocio, porque además de llevarse la producción, están destruyendo los bosques para tener justamente más lugares para producir y están llevándose los dólares que ganan. Este, ese es el mecanismo. Después el otro elemento es la supuesta disputa con el imperialismo norteamericano. Evidentemente hay una competencia con el imperialismo norteamericano y probablemente ahora se acentúe con Trump en el gobierno, ahora hablaremos de eso. Pero a la vez estamos viendo un gobierno en Perú que desde comienzo fue cómplice de Estados Unidos, que prepara este puerto con los chinos. Se ve que Estados Unidos dijo, yo no voy a poner la plata, que arreglese los chinos. Pero más allá de eso, esto, por supuesto, facilita la penetración de los chinos, como ha penetrado en Bolivia,
Hoy el imperialismo chino está en toda Bolivia, la minería del oro, eh, aspiran a adueñarse del litio, eh, bueno, empresas de caminos, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a continuar, el imperialismo chino está penetrando en muchos países, más allá de gobiernos de su, perdón, de supuesta izquierda o derecha. Como digo, en el caso de Perú, ese gobierno que dio golpe de Estado. Los imperialismos no tienen problema, pueden negociar con cualquiera. Bueno, en el caso de China negocian con el gobierno del MAS, obviamente. Bueno, veremos cómo avanza esto y las consecuencias para Bolivia, que evidentemente va a sacar las cosas más bien por el puerto del sur. Hay algunos que dicen, no, tenemos que apoyar lo del puerto del sur, por ahí, donde poder comerciar. Bueno, es para enorme, porque son puertos, megapuertos se llaman, para barcos gigantes que no pueden entrar a otro puerto. Eso es, barcos gigantes que se llevan muchas cosas. Entonces, eso es lo que está haciendo Perú ahora. Es aparentemente bueno, existía eso en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, y de hecho, algunas cosas que salían de Perú o de otros países, iban primero a Estados Unidos y después a China. Atravesar el Atlántico en esos barcos gigantes. Bueno, son cosas que no se conocían mucho, pero hoy el dominio imperialista tiene mucha importancia en esto, del transporte y el comercio y llevarse las riquezas. No, no es de ahora nomás, por supuesto, siempre, pero ahora se las llevan en mayor escala todavía. Como digo, se están llevando, por decirlo metafóricamente, se están llevando los bosques. No, no digo que se lleven los árboles, ¿no? Pero están quemando los bosques para sembrar, para llevarse lo que sea, lo que necesiten, digamos. Y eso lo hace el agronegocio, la sociedad con ellos, o incluso directamente transnacionales. Bueno, esta es la situación. Tenemos que denunciarlo, tenemos que ese tipo de comercio no está beneficiando a Bolivia ni a Perú. Eh, Más bien nos están saqueando. Ese es el mecanismo. Y muy bien, Miguel. Bueno, entonces tenemos que estar un poco atentos también a este tema, ¿no? Y a la propaganda que surge alrededor de esto, ¿no? Claro, nuestros compañeros en Perú justamente están, porque el gobierno está tratando, la dictadura de Dina Boluarte está tratando de venderlo como el progreso, el desarrollo, Claro. empleo, etcétera, cuando en realidad, bueno, el contexto es el saqueo, ¿no? Que viven nuestros países. Y esa es la principal razón de este, bueno, este megapuerto, ¿no? Y el anuncio de otro puerto más. Y bueno, hubo incluso algunas movilizaciones en Perú, porque esto se inauguró como parte de un encuentro de la cooperación Asia-Pacífico, ¿no? De la PEC. Entonces, hubo movilizaciones en contra de este encuentro justamente por el significado y por la destrucción que se está generando alrededor de esto, mientras se realizaba la inauguración del puerto y mientras, bueno, se realizaba todo el evento, ¿no? Es importante destacar eso, ¿no? Bien, pasando al siguiente punto. Bueno, en el anterior programa hablábamos de las elecciones de Estados Unidos, todavía no teníamos los resultados. Bueno, hoy en día ya se tienen los resultados, ganó Trump y bueno, esto es una expresión en general del imperialismo en crisis. Esta imagen que tenemos ahora en pantalla es una imagen bueno, de hace algunos años, del 2000, cuando Trump había perdido, ¿no? Y cuando Trump perdió esa elección, no, la anterior elección, hubo esta movilización de gente afín a Trump, de, bueno, extrema derecha, fanáticos, gente bastante particular en general,
que fueron y tomaron el Capitolio, ¿no? Y estas son imágenes, algunas imágenes que expresaban, digamos, la crisis del imperialismo. Bueno, ahora, 2024, vemos que, bueno, vuelven al poder, ¿no? Y retoma el poder Trump. Entonces, esto es importante. Bueno, me ha generado bastante eh, opiniones en general alrededor del mundo. Es importante un poco darle un poco nuestro análisis a este asunto, ¿no? No sé si Miguel quieres comenzar. Sí, a ver, Trump tiene una ideología obviamente de ultraderecha. Entre otros proyectos quiere expulsar migrantes, dice que va a expulsar por lo menos 1 millón por año. Y obviamente apoya a Israel contra Palestina. Ahora, aprovechó la crisis de los demócratas, porque los demócratas perdieron 15 millones de votos. No fue una pavada, digamos. Y Trump incluso sacó menos votos que en las elecciones pasadas, 3 millones menos. Pero ganó porque los otros perdieron más votos. En las elecciones pasadas había salido más parejo. Entonces ganó en varios estados y ahora quedó con mayoría absoluta en las dos cámaras de senadores y diputados. Es decir, que tiene, digamos, apoyo de todo el poder, digamos, ¿cierto? Bueno, esta es la situación. Uno superficialmente podría decir, bueno, pero ¿por qué crisis de Estados Unidos? Más bien se consolida. Bueno, en primer lugar es crisis porque, como dije, bajaron todos los votos. ¿A dónde fueron esos votos? La mayoría de la abstención. También algunos grupos de centro izquierda, de izquierda, que votaron en contra, pero sacaron poco, 0,3%, 0,4%. Pero se pronunciaron categóricamente contra Trump y contra la candidata demócrata. De buena forma, digamos, este, diciendo que no se podía apoyar a esa gente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos, trabajadores latinos, gran parte son de México, pero hay de muchos países, incluyendo Bolivia, aunque en Bolivia hay pocos, pero eh, trabajan en los lugares más explotados, es decir, de trabajos peores, con menos salario, y en muchos casos los que son ilegales, sin salario regular, digamos, sin leyes laborales, sin un carajo. Eh, entonces ya hay lío en la misma burguesía que echar a los migrantes medio no le conviene porque se queda sin trabajadores, que son los que producen en Estados Unidos. Bueno, ese es uno de los líos de crisis que tiene Trump. El otro es la relación con China, que no está nada clara. Con China, con el imperialismo chino, tiene Estados Unidos acuerdos muy importantes. En primer lugar, empresas norteamericanas que están en China, pero también inversiones chinas en Estados Unidos. China es el país que más invierte en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso ahora? Bueno, no se sabe. Puede profundizarse la diferencia, puede haber más choques entre ellos, digamos. No es lo que diga China. China no dijo nada de crítica a Trump. Pero sí, Trump dice, no, no tenemos que estar con China. Bueno, Trump lo dice. Además de eso, Trump plantea el no apoyo a la guerra en Ucrania. Suspender todo allí envío de armas a Ucrania, dice, porque no nos interesa, no es a lo que beneficie. Y eso también genera un lío bárbaro en Estados Unidos, porque sí hay intereses imperialistas en Ucrania que no quieren dejar que lo tome Putin,
y su imperialismo que tome Ucrania. Entonces, es otro elemento. Que no van a apoyar mucho a la OTAN, que la OTAN va a tener que poner más plata, dice Trump. Bueno, por la crisis está diciendo todo tipo de cosas de que va a ahorrar plata, digamos, como hace Milei, pero muchas son contradictorias. Y respecto a Israel, si bien es un tipo que apoyó a Israel, apoyó que Israel eh, tomara, pusiera su capital en Jerusalén, es decir, fue el que más apoyó a Israel desde que fue presidente. Pero ahora se hace que yo no, eh, por ejemplo, criticó a Netanyahu porque mató mucha gente. Ese disparate dijo, es decir, no disparate, es verdad que mató mucha gente, pero que lo diga Trump, que es el que colaboró con esa muerte, como su cómplice. Pero ¿para qué lo dijo? Para ganar votos. Entonces, además de que bajaron los votos demócratas, evidentemente una parte pasó a votar a Trump con una idea de un voto castigo. Vamos a votar como que está en contra. No importa lo que diga, la boludeces que diga. Que tiene muchos trabajadores norteamericanos. Por supuesto que también tuvo muchos votos de ultraderecha, que quieren una política de derecha, de dominio total de Estados Unidos en el mundo. Este, también hay gente consciente de eso que votó por Trump, pero es una minoría. Gran parte de los que votaron como voto castigo. eh, Trabajadores que no quieren votar más por los demócratas. Entonces, por eso esto muestra la crisis norteamericana, crisis política, que no se sabe qué va a pasar en el próximo año, en los próximos meses, ni tampoco las cosas concretas que va a hacer Trump. Si va a poder avanzar en su política contra los trabajadores, no se sabe. Eh, Porque evidentemente va a haber resistencia a los trabajadores. Por ejemplo, yo lo he señalado otras veces, en encuestas que se hicieron, el 60% de la población está en contra de mandar armas a Israel. Así expresamente, no se puede mandar armas a Israel. Trump va a seguir mandando, obviamente. Bueno, aumentará nuevamente la resistencia pro Palestina. Veremos las consecuencias. Eh, de hecho, hubo manifestaciones pro Palestina, pero contra la otra, contra la demócrata, que también quiere mandar armas a Israel. Entonces, bueno, está la crisis, un sistema político cada vez más separado de la gente, eh, que como pasó muchas veces en Estados Unidos, la gente vota por uno o por otro porque vota, si no quieres ser demócrata, vota por republicano, y si no quieres ser a los republicanos, vota por los demócratas, listo. Ese es el mecanismo de la elección norteamericana en general. Pero ahora esto se ha agudizado y bueno, veremos qué camino toma, ¿no es cierto? Qué paso adelante se dan. Es muy importante entonces denunciar a Trump, denunciar sus planes de genocidio, de apoyo a los genocidios, de apoyo sobre todo al genocidio en Palestina, y mostrarle al mundo esta crisis que vive el imperialismo y cómo gran parte de los trabajadores de Estados Unidos están resistiendo. Claro, no tienen una alternativa política todavía, eh, resisten en algunos casos con sus sindicatos, pero en otros no, porque tienen también sindicatos débiles y burocráticos. Pero ha habido huelgas muy importantes y creo que esto va a continuar a corto plazo, este, con exigencias concretas de salariales. Bueno, esto quería señalar a Estados Unidos. Muy bien, Miguel. Eh, Me parece importante, bueno, añadir un poco a lo que señalas, también la gran confusión que hay dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque incluso mucha gente que votó a Trump, hubo algunos videos muy interesantes, ¿no? De gente, algunos líderes de la campaña de Trump,
no de los más notorios ni visibles, ¿no? Pero gente que estuvo haciendo campaña y liderando algunos grupos que confrontaba a sionistas en las calles de Estados Unidos, diciéndoles que ahora sí Estados Unidos no les va a dar nada, ¿no? Que van a tener que ver ellos qué hacen y que va a parar el genocidio, ¿no? Creyendo de que Trump va a hacer esto, ¿no? Obviamente no podemos esperar eso de Trump, pero es interesante ver estos elementos de la crisis y de la confusión también que hay, y bueno, por ejemplo, el tema de Palestina, ¿no? En apoyo a Palestina hubo algunas personas que votaron en contra de, bueno, como se le dijo, ¿no? Genocide Joe, ¿no? Y Genocide Kamala, ¿no? Los genocidas de Biden y Kamala eh, votaron por Trump, ¿no? Pues hubo un poco de eso, pero es muy importante lo que señalas, ¿no? Que mucha gente se alejó y no votó por ninguno. Y bueno, continúan movilizaciones. Justamente este 29 de noviembre veremos grandes movilizaciones en Estados Unidos en apoyo a Palestina. Y por el otro lado, en el tema de las mujeres, Trump está anunciando, bueno, varias cosas en contra de las mujeres de Estados Unidos y en contra de sus derechos. Igual hay una situación que, claro, los demócratas están tratando de aprovechar un poco eso con Kamala Harris, etcétera, pero en general hay una predisposición a una resistencia muy fuerte bueno, del movimiento femenino en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y el otro elemento que ya empezó a generar un poco de preocupación también es este tema de la ola bueno, lo que quiere expulsar inmigrantes, ¿no? Masivamente Trump, y que incluso muchos latinos que votaron por él, bueno, incluso ya hay algunas declaraciones de que parece que a ellos mismos les va a afectar esto que quiere hacer Trump, ¿no? Incluso hablaron de desnacionalizar a personas que ya tienen la ciudadanía, que ya, bueno, que son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un proceso de bastante crisis interna que tiene Estados Unidos, bueno, y externamente, como tú decías, ¿no? Está el tema, bueno, de grandes problemas militares que tiene, hay que ver qué va a hacer con la situación de Ucrania. Bueno, tal vez no haya mayor diferencia en la política de Estados Unidos frente a Palestina, pero bueno, en general es una situación muy complicada. Y claro, el gran problema que nosotros tenemos es de que para que esta crisis del imperialismo lleve a su derrota definitiva, necesitamos una alternativa, ¿no? De lo contrario, esta crisis va a seguir de una u otra forma profundizándose y repercutiendo en un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población del mundo, de la mayor contaminación, mayor destrucción del medio ambiente y y no vamos a tener y bueno, en la medida que no tengamos una alternativa, no podemos terminar derrotando al imperialismo estadounidense, y eso es importante, ¿no? Y esa es una necesidad muy importante a nivel internacional, y de la cual también son parte, bueno, muchos eh, luchadores en Estados Unidos, sobre todo la juventud, las mujeres que están dando un combate importante en las calles, en distintos espacios y es importante ir, bueno, justamente planteando la unidad de los revolucionarios a nivel internacional, ¿no? La Unidad Internacional de los Revolucionarios, ¿no? Que es el esfuerzo que plantea la Unidad Internacional de Trabajadores, la UITSI, y que desde Bolivia, desde el Partido de los Trabajadores, también planteamos eso, ¿no? La necesidad de unirnos entre los revolucionarios del mundo para solucionar esta crisis del imperialismo y en general la crisis que vive el mundo desde una perspectiva de los trabajadores, ¿no? Solucionar nuestra crisis de dirección revolucionaria del proletariado, solucionar justamente a partir de la unidad de los revolucionarios para poder plantear una alternativa general y, bueno, dar una respuesta y una solución que rompa con el capitalismo, rompa con el sistema imperialista y plantee una perspectiva desde el punto de vista de los trabajadores, democrática, socialista y revolucionaria, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente punto, pasando a la situación nacional. Bueno, el país sigue en una profunda crisis política con los últimos hechos, centralmente la derrota de Evo Morales, se encamina más la situación hacia las elecciones, ya están perfilándose para eso, bueno, están las elecciones judiciales en el camino, pero las elecciones del próximo año es
lo que ya se está perfilando y tenemos que tomar en cuenta lo que venimos analizando desde los anteriores programas. La derrota de Evo Morales, bueno, marca un cambio y una oscilación en esta crisis política. Desde el punto de vista de los trabajadores no es tan importante, pero sí, digamos, desde el análisis de lo que se está viniendo y de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, la derrota de Evo Morales, que empezó, digamos, justamente con un intento, una apuesta muy fuerte que hizo con la marcha que realizaron hacia la ciudad de La Paz, una marcha que tenía como objetivo imponerse frente al gobierno, ya sea incluso llegando a echarlo, como llegaron a decir algunos de sus seguidores, o para imponerse en el sentido de que el gobierno no le quede otra que obedecer los dictámenes de Evo Morales. Como esa movilización no tuvo la fuerza, no tuvo la contundencia necesaria para hacer esto, solo logró movilizar algunos miles de personas, una movilización importante, pero no para la tarea que se dio, significó una derrota, ¿no? Un revés muy fuerte que derivó en un cambio de situación que pasa a ser la ofensiva del gobierno contra Evo Morales, ¿no? Entonces ahí empiezan los juicios por el tema del estupro de Evo Morales, por el tema de sus quinceañeras, eh, que bueno, justamente apuntaba hacia el arresto de Evo Morales, ¿no? Frente a esto y para evitarlo, y para evitar esa derrota y esa persecución de parte del gobierno, Evo Morales y sus afines llamaron al bloqueo de caminos, un bloqueo de caminos que duró más 29 días, si no me equivoco. Bueno, pero este bloqueo de caminos tuvo una importancia significativa en Cochabamba, pero no logró generalizarse a nivel nacional y luego de llegar a un momento lo más alto que fue el bloqueo central en Cochabamba, tanto hacia Santa Cruz como hacia La Paz, comenzó a retroceder, ¿no? Y el gobierno apuntó ahí con la represión. Hubo bueno, ese hecho donde Evo Morales denunció que lo intentaron matar, que hubo una persecución donde lo más probable es de que haya sido un intento de arrestarlo, pero que, bueno, por el gobierno dijo que simplemente fue que él se saltó un control policial y por parte de Evo Morales, más bien su versión es de que intentaron asesinarlo, ¿no? Pero bueno, eso ya lleva a una situación de ir arrinconando a Evo Morales y a esa movilización. Luego vinieron los procesos de desbloqueo en Parotani con muchos arrestados, luego en Mairana. Finalmente se terminó levantando el bloqueo, no sin antes entrar Evo Morales en una huelga de hambre, de la cual después, al levantarse el bloqueo, también se retiró de la huelga de hambre. Entonces, en todo eso no lograron nada con todas estas, ni con la marcha, ni con el bloqueo, ni con la huelga de hambre. Y todo esto más bien fueron medidas de cada vez mayor retroceso por parte de Evo Morales. Y el gobierno de Arce avanza con mayor represión para terminar de liquidar, digamos, las posibilidades de Evo Morales. Y bueno, está a la expectativa la posibilidad de que lo arresten, no lo arresten. Evo Morales dijo que no se exiliaría, no se iría del país, que iba a quedarse en el país, justamente en el marco bueno, de la crisis política, económica que se vive, incluso estando preso, podría tener alguna relevancia política en el país y justamente debe estar apostando a eso, mientras que Arce ya apunta a ir bajo el control que tiene en general de las instituciones, del Tribunal Supremo Electoral en este caso, y en el marco de la derrota de Morales evidente en todo este tema, pasó a esta semana a través de un fallo judicial a quitarle el liderazgo del MAS, ¿no? Entonces, de esta forma, con este fallo, lo que sucede es de que la sigla del MAS pasa, bueno, y el tribunal pasa a reconocer el Congreso arcista del MAS y desconoce el Congreso evista, ¿no? Entonces, con eso pasa a estar la dirección del MAS a cargo de los sectores afines a Arce, y con lo cual quedaría sin la sigla del MAS Evo Morales y sus seguidores, ¿no? Obviamente Evo Morales está denunciando que le han robado la sigla, etcétera, pero esto era parte de la pugna política que se estaba dando, ¿no? En la pulseta entre ambos, donde,
Bueno, esa apuesta que falló Evo Morales con su marcha termina en, bueno, la pérdida de la sigla, una persecución, dos importantes dirigentes de Evo Morales arrestados, eh, la posibilidad de que incluso Evo Morales termine arrestado, ya sea, y bueno, actualmente el gobierno lo está llamando a declarar justamente por este problema de el intento de asesinato de Evo Morales, pero además de que porque se pasó el control policial, como dijo, están activando también el tema de los casos por estupro, incluso violación, que llamó con esas palabras Castillo, al problema de Evo Morales respecto a que tuvo relaciones con menores de edad. Entonces realmente es un momento de una derrota muy fuerte para Evo Morales y, y bueno, eso es lo que se está viviendo actualmente en el país como parte de esta crisis política, pero es muy importante destacar, y volviendo, digamos, al análisis general que tenemos de esto, más allá de la descripción de este momento, que en todo este marco no hay una mayor y no salen mayores diferencias políticas entre Evo Morales y Arce, ¿no? Todo lo que tenemos en general son estas diferencias por quién tiene los cargos, quién es el que maneja el aparato del partido, justamente, que ahora solo está imponiéndose Arce en esa pugna, pero no hay mayores diferencias sobre el carácter del país, sobre la situación económica. Si bien Evo Morales demagógicamente trató de plantear y exigir soluciones a la crisis del dólar, a la crisis de los combustibles, en general tampoco tiene una política diferente al respecto que la del gobierno, ¿no? Y ninguno de los dos, y tampoco la oposición derechista, hablan de una expulsión de las transnacionales, por ejemplo, de ajustar cuentas con las transnacionales para el tema de que se suspenda, se ponga un alto al saqueo del país y que con eso se permita que tener más recursos, ¿no? Más dólares, ¿no? De igual forma no dicen absolutamente nada de la oligarquía terrateniente del Oriente y más bien, o sea, lo que estamos viviendo es esta nueva ley del gobierno con la cual se plantea la prácticamente libre importación de hidrocarburos y comercialización, ¿no? En Bolivia, ¿no? Eh, bueno, de combustibles en general, ¿no? Entonces esto es bastante grave, ¿no? Porque obviamente esto es una ley para los grandes empresarios, los que tengan la posibilidad de poder almacenar, importar y gastar, digamos, grandes sumas de dinero para poder realizar esto. Y bueno, es el Decreto Supremo 5271, ¿no? Que autoriza la libre importación de combustibles. Entonces, esto de una u otra forma va a derivar en una cosa, como ha pasado, digamos, con otro tipo de situaciones de este tipo a nivel internacional, cuando hay una subvención de un producto que al mismo tiempo puede venderse libremente, va a derivar de una u otra forma en manos, es muy probable, pese a que el gobierno dice que van a tratar de evitar y blindar para que eso no suceda, pero que va a haber gente que va a terminar especulando, beneficiándose de las subvenciones y vendiendo los mismos hidrocarburos subvencionados al precio del mercado internacional, beneficiándose de esto, ¿no? Entonces, realmente abrir las puertas para eso, y esto fue un planteamiento que hizo los sectores de la oligarquía, ¿no? Grandes terratenientes, grandes empresarios, bajo la excusa de la escasez de combustibles, plantean esto, ¿no? O sea, una situación que en general solo va en beneficio de ellos y que no ayuda en nada al pueblo trabajador, ¿no? Y que en el caso de que se imponga tal cual y que el gobierno poco a poco deje de garantizar el abastecimiento de combustible subvencionado, terminará en un gasolinazo, ¿no? Entonces, de una u otra forma, lo que está apuntando los grandes empresarios del país es a un gasolinazo, a una devaluación de la moneda y el gobierno no es ninguna garantía frente a esto, más bien todo lo contrario, es el que está posibilitando y avanzando poco a poco hacia esa situación, ¿no? Tratando de no avanzar tan rápido para no caer en un total desprestigio político que le impida continuar y tener alguna posibilidad de ir a la reelección el próximo año, ¿no? Entonces es la situación, ¿no? Arce está tratando de paliar y atender de una u otra forma la crisis económica en la perspectiva de tener la posibilidad de la reelección el próximo año. Ya libre del obstáculo que le era en el partido, bueno, como parte del MAS Evo Morales, entonces se perfila como el principal candidato del MAS, y por el otro lado veremos qué sale de la oposición derechista. Manfred se está moviendo, Tuto
Samuel Doria Medina, Cuéllar en Santa Cruz, reaparece Juan del Granado, entre varios otros que siguen moviéndose por ese espacio. ¿Se unirán? ¿No se unirán? Pero lo que sí es seguro es que ninguno de ellos tiene una política diferente a la situación que nos ha llevado a esta situación de crisis en el país, ¿no? No dicen nada de la oligarquía, no dicen nada de, de las transnacionales. Y es más, y es importante señalar esto, ¿no? Todos estos candidatos, todos estos sectores, tanto Arce como la oposición derechista, cuentan y toman en cuenta la actual ley electoral, ¿no? Una ley electoral que impide la legalización de partidos populares, que básicamente permite que se postulen los que tienen grandes millones para poder pagar una legalización de este tipo, pero incluso una legalización de este tipo que pasa por el aval del gobierno, ¿no? Como se han visto en los últimos casos, es una ley muy tramposa que realmente le quita un carácter democrático a la posibilidad de las elecciones en el país y que impide que solo puedan ser candidatos los que están de acuerdo con este régimen, ¿no? El régimen de la oligarquía, el régimen de las transnacionales en el país, impiden que haya una candidatura independiente desde el pueblo trabajador, ¿no? Independientemente del signo que tenga, ¿no? Entonces es el marco general de la situación electoral en el país. Tenemos una ley electoral de la cual se benefician todos los partidos del régimen como tal, las distintas organizaciones, y es en ese marco, por ejemplo, que se entiende la disputa de Evo y Arce por la sigla, ¿no? Porque es tan difícil que saquen una nueva sigla que pelearon por esa sigla del MAS, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Y de la misma forma, el tema de la persistencia y que siguen vigentes las siglas de alquiler, venta, etcétera, que son las que han utilizado en determinados momentos, por ejemplo, Carlos Mesa, Camacho, que se alquilaron o hicieron un cambalache entre cargos y bueno, y otros beneficios a cambio de la sigla, ¿no? Mesa fue candidato del PRI, ¿no? No sé, no tenemos que olvidar eso. Una sigla antigua que se creó en otras condiciones en otro momento. Y de igual forma, ¿no? En su momento Camacho hicieron acuerdos con, bueno, en un momento con UCS, en otro momento con la democracia cristiana. Entonces, ese es el carácter tan antidemocrático que tenemos, donde, bueno, tenemos en el país una existencia algo inaudito que son las siglas de alquiler y por otro lado, la imposibilidad de legalizar partidos como tal en el país, ¿no? Salvo un esfuerzo millonario y o el aval del gobierno, ¿no? Que eso es lo que se vio en los últimos casos, ¿no? Así fue con Patsy, que a partir de ceder y aceptar una presión del gobierno respecto a la radio que controlaba como gobernador de La Paz, se le dio la sigla, ¿no? Y de la misma forma con Pambol, algo que además es denunciado por todas las personas que aparecen y que están denunciando en las redes sociales y en distintos espacios, aparecen inscritos en distintos partidos políticos sin nunca haber firmado, sin nunca haber tenido ninguna relación ni saber siquiera de la existencia de esos partidos. Eso sucede porque lo hacen de forma clandestina, falsificando firmas, directamente a partir del control del padrón electoral, que justamente es un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Esto debería investigarse en profundidad porque realmente es un hecho terrible de corrupción lo que se ve alrededor de esto, y en general lo que representa es una elección, una ley electoral antidemocrática, que proscribe la posibilidad de candidaturas populares y que concentra y garantiza un monopolio de la representación política en los principales partidos del régimen, ¿no? Tenemos que rechazar esto y esto es parte de la lucha por construir y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, ¿no? Eh, no sé si Miguel quieres complementar algo. Sí, brevemente, el tema de los partidos es grotesco. No hay, eh, no hay partidos casi representativos, digamos. Está el MAS, claro, pero está fracturado y ahora lo quieren ilegalizar al Evo, lo cual también es absurdo, porque bueno, se puede discutir si puede perder 3 veces o no, pero eh, tampoco está en la Constitución así abiertamente. Pero obviamente es una disputa de sacarlo del medio al Evo,
que le sacaron el MAS y lo ilegalizaron a él porque no puede estar más de 3 veces, más de 2 veces, digamos, nadie en un cargo. Eso es el fallo reciente del Tribunal Electoral cuando hace unos años, o del Tribunal Constitucional, creo, cuando hace unos años había dicho lo contrario. Es decir, eh, entonces, evidentemente responde a intereses políticos, en este caso del gobierno, este, obviamente quedarse con el MAS. Y los demás se acomodarán con alguna de las siglas existentes o inventándose otras, porque ahora hay otro mecanismo que es por internet, poniendo la huella y que está así, el partido que está haciendo Manfred, Reyes Villa, y otro que se formó que se llama Nueva Generación Democrática. Manfred, bueno, por supuesto no lo apoyamos, tipo de derecha es jodido, pero es conocido, tiene su cierta base. El partido de Nueva Generación Democrática no, nadie lo conoce. Y juntó las firmas por internet. Pues sí, bueno, pero ¿cómo? Bueno, como tiene socios en el Tribunal Supremo Electoral y evidentemente el gobierno lo autorizó a inscribirse. Ahora está inscrito. Hace unos años el Panbol igual. El Panbol y juntó la firma con una empresa privada. La contrató, le pagó creo que $10.000 y la empresa le juntó la firma. ¿Qué quiere decir que le juntó la firma? Puso los nombres de 120.000 personas, puso un garabato que decía, esta la firma, y mandó eso en base al padrón electoral, cosa que sacó del padrón, mandó eso al Tribunal Electoral y se la aprobaron. ¿Por qué se la aprobaron? Porque es una empresa asociada al Tribunal Supremo Electoral. Y ahora lo mismo pasa con Manfred, pero ni siquiera necesita llenar libros, no necesita gastar en comprar libros, solamente por internet. Bueno, ese es más moderno. Pero eso no lo puede hacer una organización popular. Por ejemplo, hay organizaciones populares, y nosotros hemos mencionado, la Central Obrera Departamental de Cochabamba, que planteó formar una nueva alternativa de los trabajadores, alternativa política. Bueno, lo votó en el Congreso por amplísima mayoría. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo la van a formar? No se sabe. Es decir, cuando representan a un sector de los trabajadores. Es decir, no son un invento. Como tampoco es un invento el PT cuando se forma, ¿no es cierto? En 2013, que tampoco pudo legalizarse en su momento. Bueno, esto quería mencionar. Bien. eh, bueno, entonces, para ir cerrando esta parte, justamente lo que necesitamos es justamente una alternativa del pueblo trabajador, la unidad de las distintas organizaciones, de los distintos luchadores, de los distintos sindicatos, organizaciones sociales, como este caso de la COT de Cochabamba, que aprobó la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, y de igual forma, ¿no? Distintos sectores. Hay esta discusión en el magisterio rural, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer esa discusión entre los distintas organizaciones, distintos partidos políticos que se reclaman del pueblo trabajador, activistas y estos sindicatos y organizaciones para tratar de unirnos y articularnos en la perspectiva de una alternativa frente a la crisis política que vive el país, e incluso denunciando y rechazando la actual ley electoral, ¿no? Por tramposa, por fraudulenta, por antidemocrática. Entonces, es una tarea muy importante que tenemos adelante y tiene un grado de urgencia, ¿no? Porque de lo contrario estaremos viviendo cómo quizás el gobierno trate de hacer a través de endeudarse, endeudar al país, etcétera, tratar de generar una imagen de estabilidad el próximo año. Pero después de las elecciones, lo que se viene en general es una tendencia al ajuste, ¿no?
que es lo que hemos empezado a vivir con mayor crisis para el pueblo trabajador, mientras se garantiza las ganancias, las subvenciones y grandes ingresos para la oligarquía y las transnacionales, ¿no? Pues esto se puede profundizar y tenemos el modelo en Argentina, ¿no? Donde Milei está destruyendo el país con tal de garantizar grandes ganancias para los grandes empresarios, endeudando por millones y millones al país, garantizando el pago de la deuda y matando de hambre a jubilados, quitando la educación, quitando la salud. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que puede seguir adelante al país, una destrucción generalizada. Si es que no logramos tener una alternativa, ¿no? Una alternativa que realmente plantee desde la perspectiva del pueblo trabajador lo que la salida a la crisis del país, para evitar ya sea que sigan llevándonos a esta crisis masistas o neoliberales, ¿no? Por eso la política del Partido de los Trabajadores es que se vayan todos y construyamos todos juntos una alternativa del pueblo trabajador. Bien, de esta forma concluimos el programa del día de hoy de Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.